Bien, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Yo les invito a que busquen en su Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 31. Éxodo, capítulo 31. Ahí vamos a tener la palabra de Dios para nuestras vidas en esta noche. Amén. Que el Señor bendiga a su pueblo, su iglesia. El tema que hoy tengo para compartir con ustedes se llama Grandes Obreros por el Espíritu. Todos somos obreros del Señor. Amén. Grandes obreros por el Espíritu. Éxodo capítulo 31, versículo 1 hasta el 4 le vamos a dar lectura. O el 5 también, en el nombre del Señor. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie con reverencia a nuestro Dios. Vamos a darle lectura a la santa palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Amén. Póngase cómodo, tome asiento. El Señor bendiga su vida en este día. Amén. Yo les decía, el tema que tengo hoy se llama Grandes Obreros por el Espíritu Santo de Dios. Debemos entender, hermanos, que el Espíritu de Dios debe guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Eso usted como hijo de Dios debe entender, que no solamente usted viene a la iglesia y acá lo toma el Espíritu de Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí? Amén. Pero está en nosotros. Amén. Jesús dijo: yo no los dejo solos, cuando le dijo a sus discípulos que Él se iba, ya había resucitado y tenía que sentarse a la diestra del Padre. Y Jesús vio que sus discípulos estaban tristes y sus discípulos le dijeron: Maestro, no nos dejes solos, no te vayas. Y Él dijo: es necesario que yo me vaya, pero no los dejo solos. Yo les dejo un guiador y un consolador. Del consolador ya sabemos, pero vamos a hablar del guiador, que ese nos tiene que guiar, pero no solamente cuando venimos a la iglesia. No es tener el Espíritu Santo cuando yo lloro, cuando yo grito, cuando yo danzo. Esa es una manifestación, un toque del Espíritu, pero el Espíritu tiene que estar siempre en nuestra vida. Él tiene que vivir, Él tiene que tomar el control de nuestras vidas. Amén. Y en esta tarde el Señor, hermanos, nos va a enseñar algo importante, que nosotros como obreros de Dios, que el Espíritu de Dios tiene que ir con nosotros en todo lugar. Y también en nuestro trabajo. Ahora fíjese que dice la palabra de Dios algo muy importante. Estas personas, estas dos personas que Dios los llama, ellos tenían un talento hermoso. Amén. Pero dice la palabra Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, ¿en qué? En sabiduría. Primeramente en sabiduría. Y eso es lo que nosotros cuando venimos al Evangelio, hermano, que cada reunión que tenemos, le damos gracias a Dios que el Señor es el que nos tiene que dar sabiduría. La Biblia dice, ¿qué es sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando yo no tengo temor a Dios y actúo a mi manera, acciono a mi manera en un problema, una dificultad en mi trabajo, yo no estoy teniendo temor de Dios porque no estoy dejando que obre la sabiduría de Dios. ¿Va entendiendo? Entonces, cuando yo estoy en mi trabajo, debo entender que debo estar orando, debo estar clamando cuando hago mi trabajo y que sea el Espíritu de Dios que me guíe. Y que el trabajo lo haga contento, alegre, porque tengo trabajo. Hay personas que cuando no tienen a Dios, no tienen sabiduría de Dios, están haciendo un trabajo de mala gana, enojado, embroncado con el patrón y mirá, lo hago porque necesito la plata, pero me paga tan poco y qué sé yo. Nosotros como hijos de Dios no debemos hacer eso.
Eso es lo que el ejemplo que nos da la palabra de Dios para que nosotros seamos bendecidos por el Señor. Ahora Él dice que nos da sabiduría y la sabiduría de Dios no es la misma que la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos ayude. ¿Se acuerdan cuando yo les cuento el testimonio en mi taller? Esa persona que dijo que yo le había dado mal el vuelto, que no le había dado los 50 pesos. Dios permitió en ese comienzo, hermano, esto que yo le hablo hace más de 20 años, quizás 15 o 20 años. Cuando yo estaba necesitado y el hombre me dice, no, le faltó los 50, y vino al otro día a reclamarme. Si yo usaba la sabiduría humana, en la sabiduría humana el hombre piensa y dice, no, yo no voy a ser tonto de darte de vuelta 50 pesos. Mandate a mudar. Pero ese día estaba el Espíritu de Dios conmigo. Y el Espíritu de Dios me dijo, dale los 50 pesos. Y saqué mi billetera y le di los 50 y le pedí perdón al cliente. Y le dije, si usted dice que no se lo di, ahí lo tiene. Y el hombre se fue contento. Y hasta el día de hoy yo lo tengo de cliente. Y durante todos estos años, mi hijo que está acá es testigo, le hemos sacado más que 50 pesos. Entonces te das cuenta que usando la sabiduría de Dios, pude solucionar un problema. Si yo usaba mi sabiduría, el hombre se iba enojado. Hasta el día de hoy no tendría libertad para predicar el Evangelio. Si me tocaría ir a predicar a la calle, allí justamente enfrente de la casa de él me miraría y me diría sin vergüenza. Este es el Río Negrino, el estafador. Y este mensaje no es solamente para mí. Yo debo entender que no soy pastor solamente en una iglesia o detrás de un púlpito. Soy pastor en la ciudad. Y usted debe entender que también no es cristiano evangélico dentro de la iglesia, sino afuera, en su casa, en su trabajo. Donde quiera que ande, usted tiene que ir con el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. ¿Qué pasaba si yo actuaba con mi sabiduría humana? El hombre se iba enojado y hasta el día de hoy él me estaría ensuciando. Pero el Espíritu de Dios me dijo, dale los 50 pesos. Y ahí me di cuenta lo que el Señor me enseña, que la plata no vale nada en esta tierra. Lo que vale es la amistad, el amor, la paz. Eso no tiene precio. Dios los bendiga. Entonces yo voy a la farmacia y me encuentro con ese hombre. El hombre me saluda. Oh, ¿cómo le va, Río Negrino? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Qué pasaba si yo ese día le digo, no, vaya a ser, yo de vuelta no se lo voy a dar? Y estamos ahí en la farmacia. Dios nos bendiga. ¿Cómo estamos nosotros con ese tema? Es tan importante, la Biblia dice que debemos estar en paz con todo. Y por eso, hermanos, la palabra de Dios hay que cada día esforzarnos en ponerla por obra. Entonces Dios dice que a estos hombres le dio sabiduría. Gloria a Dios por esto. ¿Y qué más le dio? Se me fue. Acá. Y le dio inteligencia. La inteligencia es la capacidad de entender y comprender las cosas. Pero antes de eso, el hombre inteligente sabe escuchar. Por eso la Biblia misma nos enseña y nos dice, ustedes los hombres, sean prontos para oír y tardos para hablar. Y cuando vos aprendés a escuchar, comprendés las cosas, entendés el mensaje. Y cuando vos entendiste el mensaje, lo comprendiste, el diablo no te puede arrebatar esa semilla. Porque vos lo entendiste. Y lo vas a poner por obra en tu casa, en tu trabajo, donde quiera. El Espíritu de Dios va a ir contigo. Bendito sea Dios. Él está aquí en esta noche. Así que esa es la capacidad de la inteligencia. Saber, entender y comprender las cosas. Pero para eso primero hay que saber escuchar. Gloria a Dios. Hay personas que no saben escuchar. Ellos hablan y hablan y hablan y no escuchan. Y por eso no reciben el cambio en su vida, porque no acataron el consejo o la enseñanza. Pero qué importante es saber escuchar. Sea pronto para oír y tardo para hablar, dice Dios. Otra de las cosas que Dios le dio a estas personas, ciencia. Miren lo que es la ciencia, yo lo tengo acá, dice que es un conjunto de conocimiento obtenido mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente.
estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con la capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Ese es el conjunto de conocimiento que vamos teniendo en la vida. Eso se va adquiriendo con el tiempo. Eso es la ciencia. Y eso es lo que Dios nos va a dar a nosotros como hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que Dios bendiga su vida. Y después, ¿qué más le dio? Dice, ciencia y todo arte. La capacidad de saber hacer las cosas y solucionarlas. Y el arte de hacer cosas, instrumentos, algo para trabajar. De inventar cosas, es el arte. Entonces, cuando yo estoy trabajando con el Espíritu de Dios en mi trabajo, Dios me da todas estas cosas, me da sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Por eso hay que hacer bien el trabajo. Entonces Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Yo cuando entraba a mi trabajo en mi taller, hermanos, para alinear un auto, para hacer un tren delantero, sabía que Dios estaba conmigo. Que el Espíritu de Dios estaba ahí. ¿Y qué me decía el Espíritu de Dios? Hace bien el trabajo, con excelencia. No seas mediocre. No estés desesperado para ganar la plata. Ser responsable, sé honesto, sé sincero. Eso es sabiduría. Ahí está la inteligencia, ahí está la ciencia. Y como hijos de Dios, nosotros debemos marcar una diferencia con la sociedad. Por eso vemos las personas que muchas veces en su negocio les va mal. Porque no hacen bien las cosas, porque no tienen la sabiduría de Dios. Usan la sabiduría humana, que esa es mundana, carnal, egoísta. La sabiduría humana roba, es engañosa, mentirosa. ¿Sí o no? ¿Cuántos mienten para hacer un trabajo, para lograr esto? ¿Cuántos mienten a través de una balanza? Y después le va mal. Quizás económicamente pueden engañar y hacen mucha plata, pero después, por otro lado, la maldición viene y se cobra esa plata. Pero Dios en esta noche nos enseña, como hijo de Dios, en la iglesia no es todo aleluya, no es todo gloria a Dios. Es saber vivir aquí y allá afuera. Tiene que estar el Espíritu de Dios. Y yo debo caminar en mi ciudad con la frente en alto. Y debo actuar y tener la actitud correcta en algún problema. El Señor nos bendiga. Dios nos habla en esta noche. El Espíritu de Dios debe guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Hasta en aquello que menos creemos que debe hacerlo, como nuestro trabajo. Bezalel era un artista, trabajaba con oro y plata y bronce y con piedras preciosas. Tenía un talento, un don espectacular, las cuales, dice, tallaba también con madera y otros materiales. En el pueblo de Israel no había otro que se desempeñara tan bien en su trabajo como él. Por eso se delegó una obra tan grande como los utensilios, adornos y decoraciones del tabernáculo de Dios en el desierto. ¿Sabe usted cómo este hombre se convirtió en un obrero más pulido aún de lo que ya era? Porque Dios lo llenó de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuántos quieren que Dios los bendiga en su trabajo? Clame a Dios y que vaya el Espíritu Santo también en su trabajo. Amén. Cuando usted está cocinando, todas esas cosas, hágalo con amor. Haga que el Espíritu de Dios esté aún cuando está cocinando. Yo siempre hago broma con mi pastora Lilia y le digo, porque un día me dijo, está riquísimo, pastor, el cordero, un sabor hermoso. Le digo, hay que hacerlo con amor. Por eso ustedes cuando cocinan, le digo yo, en la cocina, las comidas se nota cuando la hacen con amor, porque sale bien. Cuando salió mal algo es porque no le pusieron amor. Dios nos bendiga. Otra vez me toca cocinar. Y le revuelven la olla y le dan. Esto nomás, listo, que se conforme con esto. Llega el marido cansado todo y tiene que comer arroz, no sé. Transformado en polenta, duro. La cuchara queda parada en la polenta. Dios nos bendiga. Pero si está el Espíritu Santo en nuestro trabajo, en la cocina, a donde sea,
Te toca limpiar la casa con amor. ¿Sí o no? Dios nos bendiga. Hoy a mí me tocó lavar la camioneta ayer, lo hacía con amor. Si Dios me dio esa camioneta. Estaba sucia por demás, bicho por todos lados tenía. Y ahí le di toda la tarde, dale, con amor, lavaba y cuidaba lo que Dios me ha dado. Y le daba gracias a Dios mientras lavaba la camioneta. Eso es dejar que el Espíritu de Dios esté en todo lugar con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, toma en cuenta, el escogido Bezalel dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajo artístico. Esto nos refleja una verdad importante, que el Espíritu de nuestro Salvador nos habilita no solo para la obra espiritual, sino también para todos los detalles de nuestra vida, incluso en nuestro trabajo. Y miren lo que dice la Biblia Estudio acá. Dios valora todas las habilidades de su pueblo, no solamente las teológicas o ministeriales. Nosotros tendemos a tener un mayor estima a quienes vemos arriba de un púlpito o cumplen funciones de liderazgo. Pero Dios le dio a Bezalel y a Noalibiat habilidades llenas del Espíritu en la artesanía. Asegúrese de valorar todas las habilidades que Dios le ha dado a su pueblo. No lo menosprecie solamente porque no son como las de Moisés o las de Aarón. Que Dios nos bendiga. Eso es lo que Dios en esta noche nos está hablando, iglesia. Esto nos refleja una verdad importante, que el Espíritu de nuestro Salvador nos habilita no solo para la obra espiritual, sino también para todos los detalles de nuestra vida, incluso nuestro trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Podemos asegurar que una persona cristiana que se destaca por hacer bien su trabajo está llena del Espíritu de Dios. No importa lo que seamos laboralmente, hablando, carpinteros, albañiles, electricistas, tipógrafos, soldadores, dice. Miren todos los oficios, conductores, secretarios, profesionales, incluso trabajando en las cosas de la casa. Lo que yo le decía, dice, el cristiano